que se incorpora en la economía argentina y que va desde junio del 85 a marzo del 86. Fue el periodo en donde se congelaron los precios del sector privado, los precios del sector público, el tipo de cambio y el salario. Este esquema trató de desarrollarse en un contexto de coherencia fiscal y monetaria. En el segundo semestre de 1986, es decir, los primeros 6 meses del Plan Austral, se provoca una caída sustancial del desequilibrio externo, en más de 6 puntos. Aumentan la recaudación fiscal como resultado de una serie de medidas adoptadas conjuntamente con la caída en la tasa de inflación en 6 puntos del Producto Bruto. Logramos uno de los déficits más bajos de la economía argentina de los últimos años y simultáneamente con eso se revierte el proceso de desmonetización de la economía. La relación M1 Producto Bruto, que en el segundo trimestre del 1985, los 3 meses previos al Plan Austral, era de 3,5 el Producto Bruto, pasa al 7,3 en el primer trimestre de 1986. Entonces, uno de los objetivos precisamente del programa de reforma económica austral fue corregir los desequilibrios fiscales y al mismo tiempo introducir la prudencia fiscal en ese periodo de congelamiento de precios. El objetivo fue bajar en forma sustancial la tasa de inflación y ese objetivo en gran medida se logró. En el periodo julio 85, marzo del 86, 9 meses de ese plan, la tasa de inflación promedio fue del 1,8% mensual, promedio costo de vida y precio mayorista. Pero evidentemente, un ajuste de esta naturaleza, cuando se hacía en un contexto que partía de tasa de inflación del 30 o 40% mensual, comenzó a generar aún dentro de este mismo programa y que tuvo consecuencias futuras, desacomodamiento en la estructura de precios relativos. No todos los precios se comportaron en la misma forma. Algunos se manejaron con la hipótesis de inflación cero, pero otros tuvieron otro tipo de comportamiento. Mientras el promedio de inflación julio del 85, marzo del 86 fue del 1,8% mensual, la carne creció al 4,7% mensual, frutas y verduras al 13,3% mensual, los servicios privados 3,5% mensual, los precios industriales al 0,4% mensual, el tipo de cambio 0% mensual, las tarifas públicas 0% mensual. Y esto fue afectando el comportamiento futuro de la economía porque comenzó a introducir distorsiones en la estructura de precios relativos que requerían su corrección futura. Y otro efecto del Plan Austral fue precisamente la reactivación económica. Yo voy a dar un solo indicador. Cuarto trimestre de 1985 contra tercer trimestre del 85 hay un aumento en el Producto Bruto Industrial desestacionalizado del 13%. Y lo estoy trayendo porque uno de los temas más debatidos, más discutidos, es el impacto del Plan Austral sobre el nivel del salario real. Algunos sostienen que el salario real cayó. Nosotros sostenemos que ese no es el comportamiento. Hay dos formas de ver ese comportamiento del salario real en la economía argentina con el Plan Austral. Una de ellas es mirar precisamente los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Para un país que tiene fluctuaciones tremendas en la tasa de inflación, países que se mueven de 20 o 30% mensual y rápidamente caen a tasa del 2 o 3% mensual, el indicador válido del comportamiento de salario es precisamente el poder adquisitivo. Si una persona cobra los salarios en el mes de julio, corresponde aplicar el índice de precio de ese mismo mes. Y tomando este indicador de salario real normal horario que publica el mismo INDEC, se observa que en el cuarto trimestre de 1985, comparado con el segundo del 85, un aumento en el salario real del 11%. Lo mismo si tomamos todo el año 86 con respecto a 1985. Pero eso es una forma de ver estadísticas sujetas a discusiones, a interpretaciones sobre si corresponde o no esta u otra metodología. Analicémoslos por otro contexto. Hubo un fuerte contexto de reactivación industrial en la economía argentina. Los indicadores de Producto Bruto Industrial así lo ratifican, no solo en el cuarto trimestre del 85, sino que continúa en 1986.
En 1986 el aumento del Producto Bruto Industrial es del 13,5% comparado con el de 1985. ¿Pero qué industria tenemos en la economía argentina? Nosotros tenemos una industria que vende el 95% de su producción al mercado interno. Solo exporta un 5%. Una reactivación en la producción industrial de esta naturaleza solo puede ser válido en un contexto en donde aumenta la demanda interna, porque es precisamente al mercado hacia el que se dirige la producción industrial. Y este proceso de mayor demanda interna se dio precisamente en un contexto de caída sustancial de elementos tradicionales estimuladores de la actividad económica. Fuerte caída del déficit fiscal, tasas de interés, como muchos de ustedes saben, reales positivas, por lo tanto no factores estimulantes. Entonces, en un contexto donde la industria depende del mercado interno y no ha sido simplemente un shock de demanda externa que provocó la reactivación industrial, en un contexto en donde cae el déficit fiscal en forma significativa y en forma muy abrupta, en un contexto donde las tasas de interés eran reales positivas, la única forma de explicar este contexto de reactivación de la demanda es precisamente por un aumento en el consumo interno. Y solo un aumento en el consumo interno se da cuando mejora el nivel de salario real, que es el componente básico de la demanda interna en la economía argentina. Entonces, el proceso de ajuste que se da a partir del Plan Austral en su primera etapa de congelamiento de precios y salarios correspondidos con la prudencia fiscal y monetaria, da lugar a una sustancial caída en la tasa de inflación, reactivación económica y mejoramiento en el salario real. Pero ese mismo proceso indudablemente fue creando distorsiones. Distorsiones que las que mencionábamos antes. La inflación promedio fue del 1,8%, para algunos sectores la inflación fue 0, para otros sectores fue mayor que eso. Frutas y verduras, en el mismo proceso, en el mismo periodo creció un 13,3% mensual promedio durante 9 meses. La carne que creció un aumento promedio mensual en esos 9 meses del 4,7% mensual. La industria solo un 0,4%. El tipo de cambio no se modificó, las tarifas públicas no se modificaron. Era necesario, luego de este proceso de ajuste drástico a través del congelamiento, iniciar una política de mayor flexibilización para no cometer errores que se habían cometido en el pasado, creando mercado negro, desabastecimiento en un contexto de excesiva rigidez en la política de precios y salarios. Y se inició, a partir de marzo de 1986, la política de flexibilización de precios. Fue una política de flexibilización de precios que comenzó tratando de corregir algunas de las distorsiones de los meses previos. Ajuste en el tipo de cambio inicial, ajuste en las tarifas públicas inicial, corrección de algunos precios industriales tendiente a corregir algunos desequilibrios previos. Y esto nos fue llevando a uno de los problemas más difíciles de encontrar respuesta en la economía argentina. ¿En qué medida es posible elaborar una estrategia clara de flexibilización de precios cuando nos encontramos una economía con serias rigideces estructurales? Una economía cerrada, de estructura oligopólica, capaz de fijar precios, juntos con sindicatos fuertes por el otro lado, y sobre todo una economía con mentalidad indexatoria alimentada a través de una historia de 40 años de inflación. La combinación de economía cerrada, estructura oligopólica, sindicatos fuertes, con una mentalidad indexatoria en el comportamiento de los argentinos, tiende a ir generando comportamientos cada vez más explosivos en materia de precios. Este comportamiento de la economía argentina en ese periodo fue realizado de flexibilización de precios a través de un fuerte ajuste fiscal, porque es indudable que en ese mismo periodo, a partir de marzo del 86, siguió cayendo el déficit fiscal. El segundo trimestre del 86, el déficit fiscal fue inferior al 1% del Producto Bruto, 0,9% del Producto Bruto. Tercer trimestre del 86, 0,4% del Producto Bruto. Pero fue una política de prudencia fiscal simultáneamente con cierta permisividad monetaria, a través de la política de redescuentos,
se fue convalidando la necesidad y flexibilizando la estructura de precios relativos, operando en una economía cerrada, oligopólica, con sindicatos fuertes y de mentalidad indexatoria. Y ese tipo de comportamiento fue llevando a escalones cada vez más crecientes de tasa de inflación. Pasamos de un 2% de inflación en el primer trimestre del 86 a un 4% en el segundo trimestre del 86 y casi un 8% en el tercer trimestre del 86. En 6 meses la economía argentina se movió de una inflación del 3% al 9% mensual. Nuevamente volví a jugar esta serie de deficiencias estructurales que estamos mencionando en el comportamiento de la economía argentina. Era necesario, indudable, en aquel entonces volver a revertir este comportamiento indexatorio de expectativas de inflación creciente que se fue creando en la economía argentina. Y así se inauguró en septiembre de 1986 la tercera etapa del esquema de política económica. En septiembre del 86 inauguramos la etapa de precios administrados conjuntamente con una política monetaria más activa, más dura de la que veníamos realizando hasta ese entonces. Ya no había más la flexibilidad de precios, sino que se configuró un esquema de precios administrados tendientes a corregir y evitar este comportamiento indexatorio en la economía argentina. Y así surgieron los precios máximos, básicamente en función de los productos que integran la canasta en la economía argentina, en la canasta de costo de vida, dejando de lado precios flexibles como frutas, verduras y carnes, que eran completamente flexibles y sujetos al aumento de precios. También se creó la política de precios pautados mensuales para las empresas líderes en el sector industrial y finalmente la fijación de precios con pautas decrecientes de inflación de los precios que fija el mismo gobierno, tarifa, tipo de cambio, a una tasa de interés regulada. El resultado de este esquema, esta tercera etapa, fue precisamente revertir ese comportamiento. De una inflación del 9% en el mes de agosto, terminamos con una en el 4% en el mismo mes de diciembre. El cuadro 4 del informe que ustedes tienen, del mensaje de ley de presupuesto, precisamente, el cuadro 5, perdón. El cuadro 4, por otro lado, presenta la característica de lo que estamos diciendo de estructura oligopólica del sector industrial. Muestra el grado de concentración de las dos empresas más grandes en los sectores más importantes de la vida económica argentina. Pero el cuadro 5 trata de sintetizar el comportamiento económico de la economía argentina desde el Plan Austral hasta fines de 1986. El objetivo era lograr el equilibrio externo bajando la tasa de inflación, reduciendo el déficit fiscal, reactivando la economía argentina, sin afectar las cuentas externas del país. Y los resultados ponen de manifiesto esta tendencia. Inflación, 6 meses previo al Plan Austral, 27,3% de inflación, baja a través del tiempo, rebrote inflacionario segundo semestre del 86. Tasa de crecimiento del Producto Bruto negativa, primer semestre del 85 comparado con el mismo periodo del año anterior, fuerte aumento en el segundo semestre del 86, Producto Bruto Industrial similar, caída significativa del déficit fiscal, monetización de la economía, son los elementos claros del comportamiento del programa Austral que se ha realizado en ese periodo. Pero eso es la historia hasta fin de 1986. Es indudable que los resultados de enero y febrero ponen de relieve, los resultados de enero y febrero del 87, ponen de relieve nuevamente las dificultades que existen en una economía con las deficiencias estructurales que estamos mencionando. Es indudable que en la economía argentina el manejo de la prudencia fiscal y monetaria son condiciones necesarias, pero no suficientes para una economía que tiene las serias deficiencias estructurales de la economía argentina. Son las que mencionábamos antes: economía cerrada, oligopólica, sindicatos fuertes, indexación, deficiencias estructurales de largo arrastre como bajo nivel de inversión,
Históricamente la Argentina destinaba el 20-22% del Producto Bruto a la inversión, hoy entre el 12 y el 14%. No existe mercado de capitales de largo plazo, deficiencia en la asignación del gasto público, que la reconocemos. Sistema impositivo, a pesar de los progresos realizados, todavía sigue siendo ineficiente. Y frente a estas deficiencias en la economía argentina, frente a estas realidades de deficiencias estructurales, nos enfrentamos con el rebrote de precios de los meses de enero y febrero de este año. ¿Cuáles eran las respuestas que teníamos abiertas ante esta realidad? Históricamente en el país se había movido a través de dos respuestas. Una respuesta a través de una política ortodoxa tradicional. Fuerte restricción monetaria, aumento en la tasa de interés, depresión en la actividad económica y a través del mismo contexto recesivo, ir cambiando la mentalidad indexatoria de la economía argentina. ¿Cómo podíamos pensar en un fuerte proceso recesivo que iban a poder indexar los salarios cuando habría una fuerte desocupación? ¿Cómo las empresas podían indexar sus precios cuando habría una fuerte caída en la demanda de sus propios productos? El mecanismo recesivo les iba a enseñar al sector laboral y al sector empresario las vías necesarias para corregir esa mentalidad indexatoria. Pero en una economía oligopólica y cerrada como la economía argentina, este mecanismo, que nosotros lo descartamos no solo por razones técnicas sino también ideológicas, este tipo de mecanismo requiere una intensidad y una prolongación en el tiempo de la recesión que lo hace insostenible económica y políticamente. Esta es una respuesta varias veces intentada en la economía argentina. Frente a este intento tradicional ortodoxo existía la otra, también intentada, la indexación. Indexemos el comportamiento de los precios, tratando de corregir estas series de distorsiones. Y a través de la indexación, en un país de estas deficiencias estructurales, íbamos a ir viendo, y así sucedió en el pasado, escalones cada vez mayores y crecientes de tasa de inflación. La respuesta que nosotros le estamos dando a este tipo de comportamiento de enero y febrero es volver a quebrar esta mentalidad indexatoria, quebrándola a través del congelamiento nuevamente de los precios y los salarios. Entendemos que es importante volver a quebrar esta mentalidad indexatoria unida a una política de prudencia fiscal y monetaria. Y de ahí este presupuesto ante ustedes con el déficit fiscal más bajo en los últimos 17 años de la vida económica argentina, un déficit que si descontamos los intereses externos tiene un superávit operativo en la vida económica argentina. Pero hoy en día, en la Argentina, estos elementos son condiciones necesarias pero no suficientes. No basta quebrar las expectativas inflacionarias. No basta la prudencia fiscal y monetaria para corregir esta larga historia de inflación en la Argentina. Es importante, además, introducir profundos cambios estructurales en la economía argentina. Es importante provocar y corregir estas distorsiones oligopólicas en la economía argentina, y de ahí las decisiones del gobierno argentino de integrarse con la economía brasileña, los estímulos para lograr aumentos significativos en las exportaciones industriales, el régimen de 3-1 para importación temporaria, cada $3 de exportación tienen derecho a $1 de importación temporaria, los mecanismos de importación temporaria con Brasil, la devolución de impuestos del 12,5 para los nuevos productos de exportación industrial, el asegurar el tipo de cambio para los proyectos de exportación industrial de largo plazo, constituyen elementos destinados precisamente a corregir las deficiencias, parte de las deficiencias estructurales de la economía argentina. ¿Por qué dimos esta respuesta? ¿Por qué el gobierno, entre estos dos comportamientos tradicional ortodoxo e indexatorio de la economía argentina, por qué el gobierno se inclinó precisamente por este camino? Porque precisamente, mirando las experiencias del pasado, consideramos apropiado y necesario elegir este camino del congelamiento de precios. Uno de los libros que más influyó en nuestra forma de pensar, uno de los aportes más significativos del análisis del pasado
que permite aclarar e interpretar mejor el comportamiento de hoy en día en la economía argentina. Una de las contribuciones más significativas, diría yo, con toda modestia, a pesar de la amistad personal que me liga con su autor, es precisamente ese libro el que más nos ilustra de las cosas que no hay que hacer hoy en día en base a los mismos errores del pasado. Fue uno de los participantes de los errores del pasado. Me estoy refiriendo al libro de Guido Di Tella, Perón, 1973-76. Precisamente en ese libro, a través de una crítica profunda de lo que pasó en 1973-76, sirvió de base de análisis, de inspiración para parte importante de las cosas que no hay que hacer en el pasado, que no hay que hacer hoy en día para no cometer los errores del pasado. Yo creo útil recapitular ese libro, recapitular algunas de las ideas centrales usando los mismos datos. No voy a usar datos oficiales para evitar susceptibilidades, usando los mismos datos de Guido Di Tella sobre el comportamiento 1973-76 para tener una idea clara de la respuesta que se dio en ese entonces y la respuesta que le estamos dando hoy en día a la economía argentina. Y cuando analizamos entonces y ahora el comportamiento de la economía argentina, creo que es útil analizar los puntos de partida del gobierno peronista en 1973 y los puntos de partida del gobierno radical en 1983. Las diferencias son significativas y uno de los aspectos que más me llamó la atención es el profundo deterioro de la vida económica argentina. Punto de partida de 1973. La inflación de los 5 meses previos al cambio de gobierno, del gobierno militar al gobierno constitucional, provocó en aquel entonces la histeria de la inflación. La tasa de inflación había alcanzado en esos 5 meses previos el 98% anual. En los 23 años previos de inflación hubo un solo año con una inflación mayor al 100%. Y hubo 2 años, en más de 20 años, con una inflación superior al 50%. En aquel momento el desborde inflacionario giraba en torno del 98% de inflación. Tasa de inflación previa al gobierno radical, 720% de inflación. En los 9 años previos al gobierno radical hubo un solo año con tasa de inflación inferior al 100%. La mitad de esos 9 años tuvieron tasas de inflación superiores al 200% anual. Otro elemento, el nivel de actividad económica. El cambio de gobierno peronista. En 1971, luego de un largo periodo de crecimiento económico característico de la década del 60, en 1971 y 72 el Producto Bruto Total creció un 6% y el primer semestre de 1973 comparado con el primer semestre de 72, es decir, los 6 meses previos al cambio de gobierno, el Producto Bruto venía creciendo a un ritmo del 4% anual. El Producto Bruto Industrial en 1971-72 había crecido un 10%. Gobierno radical, 1983, el Producto Bruto per cápita era un 13% más bajo que el de 10 años atrás. Estábamos viviendo los mismos niveles de vida de que fines de la década del 60. El Producto Bruto Industrial en ese periodo había caído un 26%. El país, a diferencia del 73, había enfrentado un largo proceso de deterioro económico en la vida económica argentina. Situación fiscal. Déficit fiscal en 1972, 5,5% del Producto Bruto. El déficit fiscal de los 3 años anteriores al gobierno peronista fue del 4% del Producto Bruto. Déficit fiscal del año anterior del gobierno radical, 15,6% del Producto Bruto. Déficit fiscal de los 3 años anteriores al gobierno radical, 14,6% del producto. Índice de monetización de la economía argentina. M1 sobre Producto Bruto. Gobierno peronista previo, 10% del Producto Bruto. Gobierno radical, 5%. Combinación explosiva en la vida argentina. Déficit fiscal del 15,6% del Producto Bruto y un índice de monetización del 5% del Producto Bruto. Una mezcla explosiva que hacía cada vez más explosiva y explicaba esta tasa de inflación del 700-800% anual. Nivel de inversión.
1972, año previo al gobierno peronista, coeficiente de inversión 22% del Producto Bruto. Tasa de inversión 22% del Producto Bruto. Tasa de inversión de los 3 años previos, también del 22% del Producto Bruto. Gobierno radical. Tasa de inversión año previo, 14,2% del Producto Bruto. Tasa de inversión en los 3 años previos, 16% del Producto Bruto. El país se había ido descapitalizando sostenidamente a través del tiempo en los últimos años. La gran diferencia entre los niveles de inversión previos al gobierno peronista y al gobierno radical. Sector externo de la economía argentina. Comportamiento de los términos de intercambio. Términos de intercambio en el periodo previo al ascenso del gobierno peronista. Si comparamos el segundo trimestre del 73 contra el primero del 72, los términos de intercambio habían mejorado un 28,4%. Los precios de exportación en el boom que se generó antes de la crisis del petróleo del 73 habían crecido un 48,6% en ese mismo periodo. Gobierno radical enfrentó una caída de los términos de intercambio en el periodo previo, cuarto del 83 contra cuarto del 80, del 27,4% de los precios internacionales. Y los precios internacionales de las exportaciones habían caído un 19%. Volumen físico de exportación, año previo al gobierno peronista, un aumento del 21% en el volumen físico, básicamente a través de un aumento en la producción de trigo. Gobierno radical, caída en el volumen físico de las exportaciones. Sector externo de la economía. Le solicito una interrupción el señor diputado Lamberto, señor secretario. Yo le pediría al diputado Lamberto si me permite ordenar las ideas. Es una pregunta muy breve, no le va a interrumpir su idea. Tiene la palabra el señor diputado Lamberto. Simplemente estamos doblemente sorprendidos. Primero porque la referencia que había hecho el diputado Maskin respecto a al no conocimiento del tema, que le íbamos a hacer preguntas. Pero acá entendemos que el señor ministro ha comenzado la campaña electoral. Secretario de Hacienda. Sí, secretario de Hacienda. A mí me enseñaron en el servicio militar que había que aumentar el rango para no equivocarse nunca. Pero ahora hay democracia y no militares. Es que ahora tenemos democracia, diputado. No he pensado agraviar el rango ministerial o del secretario, ese no es el punto. Concretamente, yo creo que esto es un acto que tiene poco que ver con lo que fuimos convocados, porque acá no solo que no teníamos la información, sino que además se está utilizando esta tribuna que es el Congreso en una franca campaña política que poco tiene que ver con el análisis concreto de los temas en discusión. Mire, el tema es el siguiente. Fue presentada la intervención del doctor Broderso en los siguientes términos. Contexto general de política económica en el cual se inserta el presupuesto. Precisamente, entre otras razones, por los motivos aducidos por el señor diputado Maskin al comienzo de esta sesión, en razón de no haber tenido la oportunidad de poder de estudiar detenidamente las cuestiones vinculadas al análisis detallado del presupuesto. Yo creo que es oportuno, es conveniente, es ilustrativo para todos encontrar los fundamentos por los cuales el señor secretario de Hacienda está informando. Se toman decisiones de política económica recientes, hace una semana atrás, en función de una determinada visión de los problemas económicos y la no pretensión, la vocación de no repetir errores del pasado. Creo que está en tema el señor secretario de Hacienda, creo que debe continuar. En todo caso podemos anotar, como ha sido ya solicitado por el señor diputado Aguilar, a la finalización del doctor Broderson, a los señores diputados que lo crean conveniente. Sigue el uso de la palabra el doctor Broderson. Además quisiera aclarar que no estoy usando datos del libro de Guido Di Tella. Todas las fuentes estadísticas corresponden precisamente a fuentes del libro Perón, Guido Di Tella. Yo no podría interpretar que usando los mismos datos de Guido Di Tella estuviese inaugurando una campaña electoral a favor del radicalismo. Sería medio contradictorio. Simplemente estoy tratando de usar esa fuente de información para ubicarnos en ese contexto.
Aparte Entonces, estamos haciendo un avance, porque el doctor Guido Vitela es aspirante a diputado, así que tal vez vamos... Estamos haciendo una instrumentación política de la presentación del presupuesto en forma sorpresiva para la oposición. Claro. Vamos a ubicarnos un poco una cosa. Estas son las leyes que interpretamos todo y que observamos. no, yo creo que no. Si el señor diputado espera que... Las espera. explicaciones formales que damos perfectamente interpretamos todo. Pero creo que esto es un abuso de la oposición. Está abierta la tribuna para la opinión de todos, entre los cuales me encuentro después del señor diputado Velar para hacer uso de la palabra, hacerle consulta al señor secretario de Hacienda. Aquí no hay nadie que tiene vetado el uso de la palabra. Sigue el doctor Broderson. Estaba mencionando las diferencias del punto de partida. Inflación, uno de ellos, los distintos niveles de inflación y de historia inflacionaria. En aquel entonces, en el 73, 100% era la tasa de inflación, previo al gobierno radical 720, distintos niveles de actividad económica, distintos niveles de déficit fiscal, distintos niveles de monetización, sustancial niveles de diferencia en los niveles de inversión, términos de intercambio, en materia de términos de intercambio y en el comportamiento del sector externo de la economía argentina. En 1973, el superávit de la balanza comercial motivado por el aumento en el volumen físico y el comportamiento de los precios internacionales fue de $1.000 millones y el superávit de la cuenta corriente fue de $700 millones, fue el 3% del Producto Bruto, elementos que contrastan con la realidad previa, un déficit de 2.500 millones en la cuenta corriente. Las reservas internacionales en 1973 subieron un 167%. La deuda externa representaba solo el 15% del Producto Bruto, pero era tal el nivel de reservas internacionales y era tan baja la deuda externa que el país tenía que pagar intereses al exterior menos 1,6% de interés. Era más lo que cobraba por las reservas internacionales que lo que tenía que pagar con motivo de la deuda externa. El gobierno radical enfrentaba un déficit en la cuenta corriente de $2.500 millones, una deuda externa casi el 70% del Producto Bruto contra un 15% de aquel entonces, y los intereses netos, después de el cobro de intereses por las reservas internacionales, era más del 3% del Producto Bruto. Salario real, otro punto de partida distinto. En 1973, 6 meses previos al cambio de gobierno, el salario real era prácticamente igual al de 1972, pero un 10% inferior al de 1971. Gobierno radical, salario real de 1983, todavía era un 18% distinto, inferior al de 1975. Y frente a estas diferencias de punto de partida, el gobierno en 1973 inicia una política que en alguna medida tuvo similitudes como la que iniciamos nosotros con el Plan Austral. Comienza la política de congelamiento de precios y salarios a través del pacto social. Y esta política de congelamiento de precios fue exitosa. Frente a esta inflación del 100% en los 5 meses previos al gobierno de 1973, la tasa de inflación, créase o no, en los 6 meses siguientes tuvo una tasa anual del 5,8%. El acumulado de inflación en 6 meses fue del 5,8% a nivel anual. Primer trimestre del 74, la tasa de inflación era del 10% anual. No hay ninguna duda que cuando en aquel entonces se hablaba de inflación cero es porque el país tenía ahí nomás al alcance de su mano los objetivos de la inflación cero. El proceso de pacto social y de congelamiento de precios y salarios de aquel entonces había provocado una caída sustancial en la tasa de inflación y habíamos vuelto a inaugurar ambiciones no conocidas de poder alcanzar la inflación cero en la economía argentina. Pero simultáneamente se cometieron algunos errores en el diseño del esquema de política económica. En el mismo periodo de congelamiento de precios y salarios, el déficit fiscal aumentó con respecto al periodo anterior en un 40%, básicamente a través del aumento en el número de empleados públicos, los gastos corrientes, que en el 74-72 aumentó en un 15%. La expansión monetaria
en los meses de congelamiento fue de un 90%, en el periodo que va en 1974, fue de un 93% contra un aumento en los precios del 30%. Y esta falta de sincronización entre el manejo fiscal y monetario con el problema, con la política de congelamiento, fue creando serias distorsiones en el comportamiento de la actividad económica. Estas serias distorsiones comenzaron a retrasar, a manifestarse en atrasos de algunos de los precios claves. Tipo de cambio, 1984 ya estaba retrasado en un 26% con respecto al punto de partida. Tarifas públicas, aún los salarios reales habían comenzado a caer en ese contexto. Y entonces, a través de una política centrada básicamente en el congelamiento de precios sin la correspondiente compatibilización con la política monetaria y fiscal, se fue alimentando un proceso que tuvo naturalmente que desembocar en el Rodrigazo. Nadie mejor y más claro que el mismo Guido Di Tella para sintetizar ese proceso de desajustes entre la política de congelamiento de precios y salarios con los desbordes fiscales y monetarios. Y así dice: aunque la situación inicial había sido buena, el gobierno, página 193, el gobierno permitió una sobrevaluación de la moneda. Al mismo tiempo emprendió una política expansionista, combinación peligrosa en vista de la inversión de la situación internacional. Esta expansión puede advertirse en el aumento del gasto de la tesorería en comparación con sus ingresos, aumentando ese déficit del 2,43 del Producto Bruto en el 72 al 5,43% en el 73. La principal causa del problema residió en los mayores gastos corrientes, lo que en parte se debió al aumento de los salarios reales y en parte al número de empleados públicos. Y todo este contexto, esta falta de sincronización fiscal monetaria con la política esta política de falta de correspondencia entre la administración de la demanda y el congelamiento de precios, llevó naturalmente hacia mediados del 75 al Rodrigazo. Y entonces el Rodrigazo fue el resultado natural de esa serie de desajustes que se fueron creando en la economía argentina. Hubo que devaluar en un 100%, el aumento de las tarifas fue del 100%, la nafta 200%, los aumentos de salario que comenzaron con un 40%, luego se movió entre el 80 y 200%, con un aumento salario del 160%. ¿Y cuáles fueron los resultados de este proceso? Inflación. La inflación, créase o no, mayo del 75, mes previo al Rodrigazo, costo de vida, 3,9% mensual. Mes siguiente, junio de 75, tasa de inflación, costo de vida, 21,3%. Julio, 35%. Agosto, 23%. En 3 meses, el costo de vida aumentó en un 100%. Y así siguió un proceso de inflación cada vez acelerándose, porque se inauguró en ese periodo la política de indexación como forma de ir corrigiendo las series de desequilibrios que se iban introduciendo. Pero inflaciones en una economía cerrada, con todas las limitaciones que habíamos mencionado, llevaron en marzo del 76 a que la tasa de inflación fuese del 38% en costo de vida y 54% en precios mayoristas. Ni aún en los momentos previos al plan austral habíamos alcanzado estos objetivos de tasa de inflación. Y en ese contexto, estoy tratando de mostrar las deficiencias del proceso. ¿Sí? Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Maschi. Señor presidente, dado el interés del secretario de Hacienda en el libro del señor Di Tella, yo solicito que el libro forme parte integrante de la versión taquigráfica. Por una razón de economía procesal, podamos hablar de los temas para los cuales realmente fuimos convocados, que es el presupuesto nacional. Esa es la moción que formulo. Ya lo estamos integrando y, por cierto, sigue en la palabra el señor diputado, el señor secretario de Hacienda, doctor Broderson. Va a ser incorporado al diario de sesiones y a la versión taquigráfica el libro Perón, del señor Guido Di Tella, 73-76. Bien, podemos avanzar en los temas entonces actuales. Pero este contexto, yo creo que hay que aprender de esas experiencias del pasado.
que son las que guían los errores del pasado. Yo creo que el aporte significativo del libro, y así es reconocido precisamente en el libro, es precisamente tratar de rescatar de errores del pasado comportamientos que no deben ser elaborados en el futuro. Fue un elemento fundamental de análisis y de consideración, errores del pasado que no debemos cometer en el futuro. Uno de ellos, a través de todo este contexto de shocks a la inversa, como fue la de Rodrigo, o la indexación que se aplicó en ese entonces. Porque no solo se aceleró con el Rodrigazo la tasa de inflación, hubo una caída sustancial en la actividad productiva. El Producto Bruto Industrial cayó en el tercero del 75, 6%, cuarto del 75, 7,6%, primero el 75, 4,5%, caída en la inversión bruta fija. El nivel de inversión en maquinaria y equipo en 1975 era inferior a 1972. Déficit fiscal que en 1972 era el 4,6% del Producto Bruto. En 1975 alcanzamos el 15,7% del Producto Bruto. El aumento del número de empleados públicos en esos años fue del 25,4%. A pesar de este aumento en el empleo en el sector público, el nivel de desempleo, si comparamos abril del 76 con abril del 75, aumentó en un 100% el nivel de desocupación en ese mismo periodo. Salario real, a pesar de haber provocado un aumento promedio del salario inmediatamente después del Rodrigazo del 160%, en octubre del 85 el salario real era inferior al de mayo de 1975, la inflación se había devorado todo el aumento de salario, esta corrida de precio y salario había terminado destrozando el salario real. El salario real, por ejemplo, en marzo del 76 era un 20% inferior al de mayo de 1975. Aún más, el salario real en el primer trimestre del 76 era un 30% al salario real antes de asumir el gobierno peronista, que a su vez era un 10% más bajo de 1971. Sector externo de la economía. Habíamos mencionado que en 1973 un superávit de 1.000 millones en la balanza comercial, aumento de las reservas internacionales del 167%. 1975. El déficit en la balanza comercial fue de 1.000 millones de dólares. En 2 años se revierte completamente el sector externo de la economía. Las reservas internacionales caen un 63%. Y la deuda externa en ese mismo periodo, datos que figuran y correspondidos también por la fuente del Banco Central, en esos 3 años aumentan un 58%. Nosotros, en pleno gobierno radical, en estos 3 años de gobierno radical, solo aumentó un 9% la deuda externa. Yo diría que este contexto, paradójicamente, a pesar de los desencuentros, las dificultades, llevó a adoptar en algunos momentos dosis de pragmatismo. Hubo momentos que, a pesar de los infortunios, los problemas, las dificultades, el gobierno en aquel entonces trató de ir enjugando y corregir algunas series de distorsiones que se fueron creando en ese momento. Nada mejor que volver a usar el mismo libro de Guido Di Tella cuando habla del comportamiento del sector externo de la economía y dice: el problema externo inmediato fue abordado, me estoy refiriendo a página 222, el problema externo inmediato fue abordando haciendo a un lado la tradicional actitud del peronismo contra el Fondo Monetario Internacional. Se iniciaron negociaciones con el fondo con el fin de obtener financiación para compensar la caída de exportaciones, lo cual era automático, y las facilidades petroleras que exigían la presentación de un plan coherente, pero menos riguroso que un acuerdo formal aún en su tramo 1. Después de agitadas negociaciones, en las cuales se procuró obtener el decisivo apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo que abría la posibilidad de obtener financiación a corto plazo de otras instituciones públicas y privadas. Del Fondo Monetario Internacional se obtuvieron 250 millones de dólares. Y esto demuestra las dificultades que se fueron enfrentando a través del tiempo en ese contexto. Y yo creo que esta experiencia es útil. Es una experiencia que empezó como nosotros, con el congelamiento. Siguió con la falta de sincronización entre la política monetaria y fiscal y los congelamientos de precios. Siguió con un Rodrigazo, y el Rodrigazo fue llevando un contexto en donde indudablemente
el deterioro fue cada vez mayor. La inflación, que empezó en un 100%, en los meses previos al gobierno terminó con una inflación del 2100%. El salario real que cayó, comparando el periodo final con el inicio, en un 30%. El déficit fiscal, que era 4,6% del Producto Bruto, terminó en el 15,7% del Producto Bruto. El superávit comercial, que era 1.000 millones de dólares, terminó con un déficit de 1.000 millones de dólares. Aumentó la deuda externa en un 58% y la caída de reservas internacionales en un 63%. ¿Cuáles son estas conclusiones que son útiles para el futuro? Yo creo que este análisis no tiene objetivos políticos. Tienen el simple objetivo de abrirnos la memoria y recordarnos que en momentos difíciles, críticos, desafiantes, como lo que estamos enfrentando hoy en día en la economía argentina, cuando existe esfuerzos realizados en 1985-86 tratando de bajar la tasa de inflación, reactivar la economía, crear estímulos para la inversión, si esos esquemas podían retrotraernos a los errores del pasado. Ni la ortodoxia monetaria del pasado, ni fiscalista, ni tampoco los esquemas de indexaciones que se aplicaron en ese entonces son la respuesta adecuada a este esquema. Se requieren nuevas ideas, nuevos principios, nuevas formas de ver el comportamiento económico. Y es precisamente esta respuesta que le estamos dando, esta lucha a fondo para terminar con estos problemas de inflación y de estancamiento económico, constituyen la respuesta. Pero repito lo anterior, no es suficiente solo con prudencia monetaria y fiscal y aún quebrar las expectativas a través del congelamiento para corregir esas distorsiones. Es impostergable la necesidad de cambios estructurales. Y hay dos sectores que están estrechamente vinculados con el comportamiento del sector público, que no solo constituyen enunciaciones voluntaristas, sino realidades concretas de este gobierno, que quiero referirme a continuación. Hay dos áreas cruciales de cambios estructurales que hemos iniciado y que constituyen hoy en día realidades en el comportamiento económico argentino que vale la pena mencionarla. Una de ellas se refiere al comportamiento de la reforma del Estado. Yo creo que ese es uno de los sectores más claves del comportamiento de la economía argentina, porque en un país con una historia de inflación y de estancamiento como tenemos nosotros, comienza la puja distributiva a través del instrumento tradicional de que es precios, salarios, precios. Pero esa puja distributiva tiene a autoanularse a sí mismo a través de una inflación creciente. Los distintos sectores de la sociedad buscan conquistas distributivas más estables, más permanentes en el tiempo. Y eso lo hacen a través del presupuesto de la nación, a través del comportamiento del gasto y de los recursos impositivos, que constituyen verdaderas conquistas, tomas de asaltos sobre el mismo comportamiento del sector público. Un conjunto de medidas que se van tomando que constituyen mecanismos de subsidios que se incorporan dentro del sector público. Los problemas de la estatización de la deuda que habíamos visto, los problemas del seguro de cambio, son distintos mecanismos que se van usando los distintos sectores de la sociedad tratando de lograr conquistas más estables y permanentes en el tiempo. Y esta puja distributiva a través del presupuesto queda oscurecida a través precisamente de la misma emisión monetaria. Porque en un contexto donde el instrumento de financiamiento del gasto público pasa a ser la emisión monetaria, el conflicto de un mayor gasto a costa de un menor gasto en otro sector desaparece. Una demanda de un mayor gasto es satisfecha con una mayor emisión monetaria. Una demanda de desgravación impositiva es satisfecha a través de una mayor emisión monetaria. Cuando se elimina el mecanismo de la emisión monetaria para financiar el gasto público, suben sobre la superficie los reales conflictos de la sociedad. Aumentar el gasto en los jubilados requiere bajar el gasto en otro sector o aumentar la presión tributaria en otro sector de la economía. Los conflictos de la sociedad distributivos se hacen explícitos cuando desaparece el velo que oscurece la discusión a través de la emisión monetaria. Este tipo de conflictos son claramente evidentes a través de la política salarial que se ha seguido en los últimos años dentro de la administración pública. No solo existe el problema de salarios de un nivel elevado de empleo en la administración pública,
No solo es cierto que el salario real del sector público hoy es más bajo que lo que era en algunos momentos del pasado, no solo es cierto que existe diferencias notables con el sector privado, sino que existe además profundas inequidades dentro de la administración pública. Iguales funciones tienen profundas diferencias salariales. Cada sector de la administración pública fue tratando de buscar su propio decreto, su propia ley, que le permita tener su propia política salarial a través de fondos estímulos, a través de distintos mecanismos, que le permitiese distanciar su propia política salarial de la del resto de la administración pública. Y este tipo de contexto, este tipo de deterioro en la función pública es precisamente lo que hemos tratado de corregir con el decreto sancionado hacia fines del año 86, tendiente a la equiparación salarial. Desaparecen los mecanismos de enganche que existían dentro de la administración pública, esta maraña complicada de enganche entre los distintos organismos de la administración pública. Desaparecen los fondos estímulos, los fondos especiales para justificar políticas salariales diferenciales. Se tiende en un plazo de 3 años a la equiparación salarial en todos los sectores de la sociedad, pero en un contexto tendiente a mejorar y jerarquizar la relación en la administración pública. Entre el nivel salario más alto y más bajo en la administración pública, ante este programa de reforma, la distancia era de 3,4 veces. En los gobiernos constitucionales era casi 7 veces. Habíamos provocado un achatamiento sustancial en la estructura salarial y perdido los mejores valores de la administración pública. Era junto con la necesidad de lograr esta equiparación salarial, eliminación de estos fondos estímulos, de estos distintos mecanismos de privilegio dentro de la administración pública y de enganches, era necesario también promover una mayor jerarquización. Y este conjunto de medidas se pueden analizar claramente en el mensaje de ley. El cuadro 9, por ejemplo, que está en este mensaje de ley, no sé en qué página está, permite demostrar por un lado la caída del salario real y las distorsiones en la estructura salarial que aparecen con mayor claridad en el cuadro 10. Hay directores nacionales en distintos lugares que tienen diferencias salariales del 50%. Y esta política de recomposición salarial implicará para los sectores postergados un aumento del salario real del 96%, si no me equivoco, tal como aparece reflejado en el cuadro 11 de este mensaje de ley de presupuesto, del 96,2% al finalizar el tercer año. Y este mecanismo va unido a tratar de lograr una mayor racionalidad dentro de la administración pública. De ahí el mecanismo de retiro voluntario, que en un plan de 3 años prevé un retiro del 20% y 10% en el primer año. Los resultados hasta ahora demuestran de que hemos superado esta meta del 10% y ya hay en promedio presentaciones del 17% para alcanzar este objetivo. Pero esta es una de las áreas en donde creo que es importante encarar las reformas estructurales. Hay otro sector que quisiera dedicarle un poco más de tiempo, y es la profunda reforma tributaria que hemos hecho con la colaboración del Congreso de la Nación. Es evidente que en la Argentina la insuficiencia para poder financiar el gasto público se canalizó a través de 2 vías: emisión monetaria o recurrir a impuestos de fácil recaudación. Entonces la Argentina en los últimos años, ante la crisis que veníamos manifestando antes, se fue manejando en una u otra alternativa. O recurría a impuestos ad hoc especiales, particulares o de fácil recaudación y muy inequitativo, o a la emisión monetaria como fuente de financiamiento. Y este tipo de financiamiento, esta forma de ver la presión tributaria, es la que a veces lleva a distorsiones en el análisis de los técnicos con respecto a analizar qué es lo que pasó con el Plan Austral a través de la reforma tributaria. Uno de los hechos más comunes que se mencionan es de que el Plan Austral significó un aumento importante en la presión tributaria. Esta sería la forma tradicional de ver la presión tributaria. En los países con estabilidad de precios, donde el gasto público no se financia a través de la emisión monetaria, el mecanismo normal de medir presión tributaria total de recaudación dividido Producto Bruto. Esto mediría la presión tributaria de la economía, pero son en países donde no existe la emisión monetaria,
como a través del impuesto inflacionario como fuente de financiamiento. Y esto lleva a profundos errores de análisis e interpretación. Si no, miremos los números 1980-83. En 1980, los ingresos tributarios del gobierno eran el 28% del Producto Bruto. En 1983 caen al 24%. De acuerdo a esta teoría, entre 1980 y 83 había habido una caída en la presión tributaria de 4 puntos del Producto Bruto. Pero simultáneamente con eso, el gasto público en relación al Producto Bruto pasó del 35 al 40%. ¿Cómo fue posible, bajando la presión tributaria según esa definición tradicional, financiar un aumento del 5 puntos del Producto Bruto en el gasto público? Precisamente a través de la creación de este otro impuesto, que fue precisamente el impuesto inflacionario a través de la emisión monetaria. Y esto lo que está explicando precisamente que en 1983, entre 80 y 83, existía otra serie de impuestos que se llamaba la emisión monetaria, que en alguna medida era una base muy significativa para financiar el gasto público. Este proceso se revierte del 83 al 86. En 1983, la presión tributaria del 23,6% según esa definición tributaria, definición tradicional, y en el 86 sube al 28%, un aumento casi de 5 puntos del Producto Bruto. Pero simultáneamente, a diferencia del 80-83, los gastos públicos bajan del 40,4 al 31,7. Es decir, que se produce precisamente el proceso inverso al anterior. Esto está poniendo de manifiesto que para aquellos que miden presión tributaria usando el mecanismo tradicional de sumar el total de impuestos explícitos con respecto al Producto Bruto, dejan de lado precisamente un mecanismo sustancial de financiamiento, que era el impuesto implícito del impuesto inflacionario como forma de financiar el gasto público. Y entonces lo que nos correspondió a nosotros, desde el Plan Austral, fue precisamente no aumentar la presión tributaria, sino desplazar el impuesto implícito de la emisión monetaria o impuesto inflacionario por impuestos explícitos más eficientes y más equitativos. Pero al mismo tiempo que hacíamos esta sustitución de impuestos implícitos por explícitos, el nivel del gasto público fue cayendo a través del tiempo, lo que da indicando una menor necesidad de transferir recursos del sector privado al sector público, una menor presión tributaria global en ese comportamiento. Y entonces uno de los objetivos centrales del Plan Austral fue precisamente corregir esa vieja afirmación del pasado de que la presión tributaria fue subiendo con el Plan Austral. Con el Plan Austral cayó la presión tributaria. Si tomamos junto con los impuestos explícitos el impuesto implícito de la inflación, que era una de las formas sustanciales de financiar el gasto público en 1983. Entonces, en un contexto en donde baja la relación gasto público-producto, lo que está sucediendo es que el total de la presión tributaria como resultado de esos dos factores fue cayendo a través del tiempo. Hoy en día la presión tributaria en la economía argentina es menor que la que era en 1983. ¿Por qué? Porque bajó el gasto público en relación al Producto Bruto. Lo que sí es cierto, que hoy en día es mayor la presión tributaria de impuestos explícitos directos, en sustitución de impuestos implícitos indirectos como era el de la inflación. Hoy en día los impuestos se recaudan a través de la DGI y no a través del impuesto inflacionario, que cae básicamente sobre los sectores de bajos ingresos. Para lograr este objetivo, hemos recurrido a dos etapas en la reforma tributaria. La primera etapa, que fue el primer semestre luego del Plan Austral, los primeros 6 meses, fue repetir los errores del pasado. Es cierto, hemos repetido los errores. Era urgente la necesidad de quebrar el círculo vicioso de emisión monetaria e inflación y recurrimos, es cierto, a impuestos de fácil recaudación para poder eliminar el impuesto inflacionario. Y así se aumentaron impuestos de tasas de alícuota, impuestos ineficientes e inequitativos, y lo reconocemos. Se duplicó la alícuota de impuestos a los débitos bancarios.
Se acortó el rezago del IVA en 20 días, aumentaron las retenciones a las exportaciones, un país que tiene que estimular las exportaciones, aumentó la alícuota del adicional en importación el 10%, un país que tiene economía cerrada, volvimos a aumentar los aranceles de importación, introdujimos el ahorro obligatorio. El resultado de esta primera etapa fue claro. Logramos una baja sustancial en el déficit fiscal y un aumento significativo en los impuestos explícitos que nos permitieron sustituir los impuestos implícitos. Pero esto fue la primera etapa de la reforma. Juntamente con esa primera etapa, se enviaron al Congreso 15 leyes impositivas. Y el Congreso de la Nación, en pocos meses, nos aprobó 14 leyes impositivas, que implicaron una reforma estructural de fondo a todo el sistema impositivo argentino. En el mismo mensaje de ley, en el cuadro 21, se detallan las distintas leyes que se fueron aprobadas. Modificamos ganancias, capitales, patrimonio interno, IVA, sello, beneficios eventuales, se suprimió el anonimato accionario, el secreto bursátil, el secreto bancario, medidas que habían sido cuestionadas largo tiempo en la vida argentina. Tabúes importantes del comportamiento económico desaparecieron. Se sostenía que si eliminábamos el secreto bancario, el secreto bursátil y el anonimato accionario, íbamos a provocar la desaparición de la Bolsa de Comercio. La realidad de estos días, con un aumento en la bolsa del 50%, demuestra que esa no era la realidad, eran mecanismos encubiertos de evasión tributaria. La misma se decía con respecto a la eliminación del secreto bancario. Hemos logrado reformas sustanciales en el sistema impositivo destinadas a hacer un sistema impositivo más eficiente, más equitativo y tendiente a establecer bases estables para corregir precisamente el impuesto inflacionario. No quiero ahondar más en muchos de estos temas, que constituyen, yo diría, los elementos centrales del presupuesto para 1987. Y le pido disculpas a los señores diputados por el exceso de tiempo que he tomado en esta presentación. Pero me pareció que así como era esta la tercera presentación mía ante este Congreso, era útil una evaluación global de este comportamiento económico, el porqué de las decisiones tomadas, cuáles fueron nuestras bases de referencias históricas en ese contexto. Y en ese sentido, lo que queremos enfatizar es que este presupuesto trata de incorporar, junto con el déficit fiscal más bajo de los últimos 17 años, importantes cambios estructurales dentro del sector público. La reforma del Estado, la reforma tributaria constituyen no simples voluntades o aspiraciones voluntaristas, realidades sancionadas por este gobierno, tendientes a provocar una reforma estructural de fondo en el sector público de la economía. Y estas son las realidades que constituyen el telón de fondo en base al cual se estructura el presupuesto para 1987. Es un presupuesto estructurado con un déficit que llegaría al 2,5% del Producto Bruto. Con una hipótesis de inflación, a pesar del aumento de inflación de enero y febrero, seguimos sosteniendo una inflación del 42% para todo el año 1987.